Durante años estudié la conciencia humana desde todos los ángulos posibles y hubo un descubrimiento que me dejó completamente desconcertado. No fue en el laboratorio donde lo encontré, no fue en los experimentos con chamanes ni en las mediciones de ondas cerebrales, fue observando a un grupo específico de personas que la ciencia tradicional había decidido ignorar sistemáticamente. Mujeres que habían cruzado una edad invisible, una frontera que la sociedad prefiere no nombrar y que sin embargo emanaban una presencia que yo podía detectar con mis instrumentos. Algo estaba ocurriendo en sus campos de energía que no podía explicarse con la neurología convencional. Hoy voy a compartir contigo algo que descubrí sobre las mujeres que superan los 45 años, algo que cambiará por completo tu forma de entender el poder de la conciencia madura. Si eres una mujer en esta etapa de tu vida, lo que estás a punto de escuchar te hará comprender por qué sientes lo que sientes, por qué tu percepción se ha agudizado de formas que antes no experimentabas y por qué la sociedad ha construido todo un sistema cultural para convencerte de que estás perdiendo valor cuando en realidad estás ganando algo extraordinario. Y si conoces a mujeres en esta etapa, comprenderás finalmente qué está ocurriendo en su interior, que las hace diferentes, más profundas, más conscientes. Te prometo que al final de esta conversación vas a entender por qué existe toda una estructura social diseñada para ocultar este poder, cómo se relaciona directamente con mis investigaciones sobre el campo sintérgico y la percepción expandida, y qué puedes hacer tú para activar o reconocer esta capacidad que no depende de la edad biológica, sino de algo mucho más profundo. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el experimento que nunca publiqué oficialmente, pero que confirmó mis sospechas más inquietantes sobre esto. Cuando comencé a medir la actividad cerebral de diferentes personas, buscaba patrones de coherencia neuronal. Quería entender cómo algunos individuos lograban estados de conciencia expandida mientras otros permanecían encerrados en la percepción ordinaria. Y en medio de esas mediciones encontré algo que no estaba buscando. Las mujeres mayores de 45 años mostraban consistentemente una actividad en ciertas frecuencias cerebrales que yo solo había visto antes en chamanes experimentados o en meditadores con décadas de práctica. No era una coincidencia, era un patrón repetido. Al principio pensé que mi equipo había cometido un error en las calibraciones. Revisamos todo 3 veces, pero los datos no mentían. Estas mujeres, sin entrenamiento formal en meditación, sin haber dedicado años a disciplinas contemplativas, mostraban una sincronización interhemisférica que indicaba acceso a niveles de conciencia que la mayoría de las personas nunca alcanzan en toda su vida. Algo estaba sucediendo en su neurología que iba más allá de lo que la medicina occidental estaba dispuesta a reconocer. Específicamente lo que medía eran ondas teta con una amplitud y coherencia que solo había documentado en estados profundos de meditación. Las ondas teta están asociadas con la creatividad, la intuición, los sueños lúcidos y el acceso a la memoria profunda. En estas mujeres, estas ondas aparecían de forma espontánea durante la vigilia normal, como si su cerebro operara simultáneamente en 2 niveles de conciencia: el estado ordinario de alerta y un estado expandido de percepción. Era como si hubieran desarrollado la capacidad de vivir con un pie en cada dimensión de la realidad. Pero había más. Cuando analicé los patrones de activación en el lóbulo temporal derecho, descubrí algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre la organización cerebral. Este hemisferio, tradicionalmente asociado con el procesamiento holístico, la percepción espacial y la comprensión no verbal, mostraba niveles de activación que excedían cualquier parámetro normal. Y no era una activación caótica o desordenada, sino extremadamente coherente, como si estuviera procesando información de fuentes que yo no podía identificar con mis instrumentos. Lo fascinante era que esta hiperactivación del hemisferio derecho no venía acompañada de una disminución en la función del hemisferio izquierdo, como ocurre en algunos estados alterados de conciencia. Al contrario, ambos hemisferios trabajaban a plena capacidad, pero ahora estaban comunicándose entre sí con una fluidez que raramente se ve. El cuerpo calloso, ese puente de fibras nerviosas que conecta ambos hemisferios, mostraba un tráfico de información intensísimo. Era como si finalmente el cerebro estuviera funcionando como una unidad integrada en lugar de 2 mitades compitiendo por el control. Registré además cambios en la actividad del sistema límbico,
específicamente en la amígdala y el hipocampo. La amígdala, que normalmente se activa ante amenazas y genera respuestas de miedo, mostraba una regulación mucho más equilibrada. Estas mujeres no reaccionaban con el mismo nivel de alarma ante estímulos amenazantes que las personas más jóvenes. No es que fueran insensibles al peligro, sino que parecían tener una capacidad superior para evaluar situaciones sin dejarse arrastrar por el pánico automático. El hipocampo, crucial para la formación de memorias y la navegación espacial, mostraba patrones de activación que sugerían acceso a memorias muy profundas, incluso transgeneracionales, como si pudieran conectar con información almacenada más allá de su experiencia personal directa. Si alguna vez has sentido que después de cierta edad tu intuición se volvió más precisa, que puedes percibir cosas que otros no ven, que las mentiras se te hacen más evidentes y las verdades más transparentes, suscríbete ahora mismo. Lo que voy a contarte es precisamente sobre eso, y necesitas escucharlo completo, porque esta información no la encontrarás en ningún manual de psicología convencional. Déjame explicarte primero qué es lo que la sociedad ha hecho con las mujeres en esta etapa de la vida. Desde hace siglos, las culturas patriarcales han construido un relato muy específico sobre la menopausia y la edad madura femenina. Te dicen que es el fin de tu valor, el momento en que dejas de ser deseable, productiva, relevante. Te bombardean con mensajes sobre pérdida, declive, invisibilidad. Toda la industria cosmética, farmacéutica y mediática se sostiene sobre la idea de que envejecer es una tragedia que debe combatirse, ocultarse, negarse. Pero lo que casi nadie te dice es por qué. ¿Por qué tanto esfuerzo en convencer a las mujeres de que esta etapa es negativa? La respuesta es inquietante. Las estructuras de poder han identificado desde hace mucho tiempo que algo peligroso ocurre cuando una mujer cruza esta frontera. Peligroso para el sistema, no para ella. Algo que amenaza el orden establecido porque involucra claridad mental, desapego de la aprobación externa y una conexión profunda con dimensiones de la realidad que la mayoría de la población no percibe. Piensa en esto por un momento. Toda la estructura económica occidental se sostiene sobre la inseguridad femenina. La industria de la belleza genera más de 500,000 millones de dólares anuales vendiendo la idea de que envejecer es inaceptable. La industria farmacéutica factura fortunas medicalizando procesos naturales como la menopausia, y detrás de todo esto hay una verdad incómoda. Si las mujeres descubrieran que esta etapa de la vida viene acompañada de un poder perceptual extraordinario, todo ese castillo de naipes se derrumbaría. ¿Quién compraría cremas antienvejecimiento si supiera que cada arruga es una marca de sabiduría codificada en la carne? ¿Quién se sometería a tratamientos hormonales agresivos si entendiera que esos cambios hormonales son precisamente el mecanismo que está liberando capacidades dormidas? En mis investigaciones sobre el campo sintérgico, descubrí que la conciencia humana no está aislada dentro del cráneo. Estamos inmersos en un campo de información que permea todo un océano invisible de patrones energéticos que conectan a todos los seres vivos. La mayoría de las personas interactúan con este campo de manera inconsciente, limitada, filtrada por capas y capas de condicionamiento social, pero hay momentos en la vida en los que esos filtros empiezan a disolverse, y uno de esos momentos críticos ocurre en las mujeres alrededor de los 45 años. Lo que voy a contarte ahora puede incomodarte, pero es necesario. La biología femenina experimenta una transformación radical en esta etapa que va mucho más allá de los cambios hormonales que la medicina describe superficialmente. Cuando los niveles de estrógeno y progesterona comienzan a fluctuar y eventualmente a descender, no solo está cambiando la capacidad reproductiva, está cambiando la forma en que el cerebro procesa la información del campo sintérgico. Es como si se estuviera retirando una capa de interferencia que durante décadas mantuvo a la conciencia enfocada en ciertas funciones biológicas y sociales específicas. Durante los años reproductivos, la neurología femenina está en gran medida orientada hacia la preservación de la especie, el cuidado, la conexión emocional con la familia inmediata, la construcción de vínculos. No estoy diciendo que las mujeres jóvenes sean menos conscientes, pero su atención está biológicamente dirigida hacia ciertos focos. Cuando esa presión biológica comienza a liberarse, algo extraordinario sucede. La atención se libera. La energía que antes estaba canalizada hacia funciones reproductivas y de crianza queda disponible para otros propósitos. Y aquí viene lo fascinante.
esa energía no desaparece, se redirige hacia la percepción del campo. En términos neurofisiológicos, comencé a observar cambios en la actividad de la glándula pineal en mujeres de esta edad. La glándula pineal, ese pequeño órgano en el centro del cerebro que las tradiciones ancestrales llamaban el tercer ojo, mostraba patrones de activación más intensos, como si estuviera despertando de un largo periodo de latencia. La ciencia oficial te dirá que la pineal solo produce melatonina y regula el sueño, pero mis mediciones indicaban algo mucho más complejo. Esta glándula parece funcionar como una antena que sueño, pero mis mediciones indicaban algo mucho más complejo. Esta glándula parece funcionar como una antena que sintoniza frecuencias específicas del campo sintérgico. Lo que descubrí es que la calcificación de la glándula pineal, que normalmente aumenta con la edad, en estas mujeres seguía un patrón diferente. En lugar de calcificarse de manera uniforme y bloquear su función, la calcificación formaba patrones cristalinos específicos que, según mi hipótesis, podrían estar actuando como estructuras piezoeléctricas. Esto significa que podrían estar convirtiendo presión mecánica en señales eléctricas y viceversa, facilitando la transducción de información del campo sintérgico a impulsos neuronales. Era como si la glándula se estuviera transformando en un receptor más sofisticado precisamente en esta etapa de la vida. Ahora escucha esto con atención. Las mujeres mayores de 45 años reportaban con una frecuencia estadísticamente significativa experiencias que la psicología convencional catalogaría como anomalías o coincidencias, sueños premonitorios que se cumplían días después, sensaciones corporales que anticipaban llamadas telefónicas de personas en las que estaban pensando, intuiciones repentinas sobre situaciones familiares que luego se confirmaban. La capacidad de percibir la energía de los espacios y de las personas con una precisión inquietante. Los médicos les decían que eran síntomas de la menopausia, que estaban emocionalmente inestables, que necesitaban medicación, pero yo sabía que estaba presenciando algo completamente diferente. No era inestabilidad, era sensibilización. El sistema nervioso se estaba refinando, volviéndose más receptivo a señales sutiles del entorno que antes pasaban desapercibidas. Las ondas cerebrales en el rango teta y alfa se intensificaban durante estados de descanso, indicando que estas mujeres entraban con mayor facilidad en estados alterados de conciencia, sin necesidad de técnicas especiales, pero hay un detalle de toda esta historia que jamás aparece en los informes oficiales. Cuando entrevisté a mujeres que habían trabajado con curanderas tradicionales, con parteras ancestrales, con sabias de comunidades indígenas, todas coincidían en algo. En esas culturas, las mujeres mayores eran las guardianas del conocimiento profundo, no por una cuestión de respeto superficial hacia la edad, sino porque se reconocía que después de cierto momento en su vida, estas mujeres podían ver cosas que otros no veían, podían diagnosticar enfermedades con solo mirar a una persona, podían percibir desequilibrios en el campo energético de una familia completa, podían predecir eventos con una exactitud que desafiaba cualquier explicación racional, y aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar. Cuando las sociedades patriarcales comenzaron a consolidar su poder, una de las primeras cosas que hicieron fue desacreditar sistemáticamente a estas mujeres. Las llamaron brujas, las acusaron de pactar con fuerzas oscuras, las quemaron, las exiliaron, las silenciaron. No era por superstición, era por miedo. Miedo a un poder que no podían controlar, a una forma de conocimiento que no pasaba por las instituciones masculinas, a una conexión con dimensiones de la realidad que amenazaba el monopolio del poder. Lo que ocurrió hace siglos sigue ocurriendo hoy, solo que con métodos más sofisticados. Ya no se quema a nadie físicamente, pero se quema su credibilidad, su autoestima, su sentido de valor. Se les dice que son invisibles, que están envejeciendo, que su tiempo pasó. Se les llena de ansiolíticos y antidepresivos cuando empiezan a reportar experiencias que no encajan en el paradigma materialista. Se les convence de que lo que están percibiendo no es real, que son imaginaciones de una mente que está perdiendo facultades. Pero lo que yo medía en el laboratorio contaba otra historia. Esas mujeres no estaban perdiendo nada. Estaban ganando acceso a niveles de procesamiento de información que la mayoría de la humanidad tiene bloqueados. Su cerebro estaba reorganizándose para funcionar de manera más integrada, más holística.
la comunicación entre los hemisferios cerebrales se intensificaba, las áreas relacionadas con la intuición, con la percepción no verbal, con la captación de patrones complejos, mostraban una activación sostenida que no había visto en otros grupos de edad. Te hablaré de eso con más detalle en unos instantes, pero antes necesitas entender algo crucial sobre cómo funciona la percepción humana. Durante toda mi carrera intenté demostrar que lo que llamamos realidad objetiva es en gran medida una construcción perceptual. No estoy diciendo que el mundo físico no exista, pero sí que nuestra experiencia de ese mundo está profundamente filtrada por el estado de nuestra conciencia. Y lo que descubrí es que las mujeres, en esta etapa de la vida, están experimentando un cambio en esos filtros que les permite acceder a capas de información que antes les eran inaccesibles. Quiero que me lo digas con sinceridad en los comentarios. Si eres una mujer mayor de 45 años, ¿has notado que tu capacidad para percibir mentiras se ha vuelto prácticamente infalible? ¿Sientes que puedes leer a las personas de una forma que antes no podías? Escríbelo ahí abajo porque necesito confirmar algo que sospecho desde hace años sobre este fenómeno. Déjame contarte sobre un experimento que realicé pero que nunca llegó a publicarse en las revistas científicas tradicionales. Reuní a un grupo de mujeres de diferentes edades y las expuse a la misma situación controlada. Les pedí que observaran a personas que estaban contando historias, algunas verdaderas y otras falsas. No les di ninguna instrucción especial, solo que prestaran atención. Luego les pedí que identificaran qué historias eran verdaderas y cuáles no, basándose únicamente en su intuición, sin analizar el contenido lógico de las narrativas. Los resultados fueron tan contundentes que mis colegas pensaron que había manipulado los datos. Las mujeres mayores de 45 años acertaron en un promedio del 87% de los casos. Las mujeres más jóvenes rondaban el 60% apenas por encima del azar. Los hombres de cualquier edad no superaban el 55%. Algo en la neurología de estas mujeres las hacía extraordinariamente sensibles a las microexpresiones faciales, a los cambios sutiles en el tono de voz, a las incongruencias entre el lenguaje verbal y el corporal, pero más allá de eso, reportaban sensaciones corporales, un saber sin saber por qué sabían, una certeza que no podían justificar racionalmente. Repetí el experimento modificando las variables. En una segunda fase separé a las participantes con una pared para que no pudieran ver a las personas que contaban las historias, solo escucharlas. Pensé que el porcentaje de aciertos disminuiría sin el componente visual. Me equivoqué. Las mujeres mayores mantuvieron un 83% de precisión. Estaban leyendo algo en la voz, en las pausas, en la respiración de los narradores que iba más allá del contenido verbal. Una de las participantes me dijo algo que anoté textualmente. Cuando alguien miente, su voz se aprieta, como si pasara por un embudo. No sé cómo explicarlo, pero lo escucho claramente. En una tercera variante del experimento, más radical aún, pedí a las participantes que simplemente vieran fotografías de las personas que habían contado las historias, sin escucharlas, sin verlas en movimiento, solo una imagen estática. Les pregunté quiénes de esos rostros habían mentido y quiénes habían dicho la verdad. Aquí esperaba resultados aleatorios. Una fotografía no debería revelar nada sobre la veracidad de un relato que ni siquiera estaban escuchando en ese momento. Pero las mujeres mayores de 45 siguieron acertando en un 72% de los casos. Era estadísticamente imposible que fuera azar. Estaban percibiendo algo en los rostros, alguna huella energética, alguna marca que la mentira deja en el campo de una persona y que puede ser leída incluso en una imagen congelada. Cuando les pedí que me explicaran cómo lo hacían con las fotografías, las respuestas fueron aún más desconcertantes. Algunas decían que ciertos rostros les producían malestar físico, náusea, tensión en el estómago. Otras hablaban de una sensación de opacidad, como si la imagen estuviera cubierta por una película sucia. Una mujer de 58 años me dijo: los que mienten tienen los ojos apagados, aunque estén sonriendo. Es como si hubiera menos luz en ellos. No estaba hablando de iluminación fotográfica, estaba describiendo algo que percibía a nivel energético. Cuando les preguntaba cómo lo hacían, la respuesta era siempre similar. Lo sentía en el cuerpo, me daba un vacío en el estómago cuando mentían.
Sentía una presión en el pecho, simplemente lo sabía. No podían explicarlo con palabras, pero su índice de aciertos era innegable. Lo que estaba ocurriendo era que su sistema nervioso había desarrollado una capacidad de lectura del campo energético del otro que iba más allá de los 5 sentidos convencionales. Ahora bien, ¿por qué la sociedad haría todo lo posible por ocultar esto? Piénsalo. Si un segmento significativo de la población desarrolla de forma natural la capacidad de detectar mentiras, de percibir intenciones ocultas, de ver más allá de las apariencias, ¿qué ocurriría con las estructuras de poder que se sostienen precisamente en el engaño, en la manipulación, en la información asimétrica? Un sistema que depende de que las personas crean narrativas falsas no puede permitir que exista un grupo con la capacidad de desmantelar esas narrativas con solo estar presentes. Por eso se invisibiliza a estas mujeres, por eso se las empuja a los márgenes, por eso se las convence de que deben enfocarse en parecer más jóvenes, en recuperar lo que supuestamente perdieron, porque mientras están ocupadas tratando de volver a ser lo que eran, no están ejerciendo el poder de lo que se han convertido. Es una estrategia de distracción perfectamente diseñada. Pero lo que descubrí es que este poder no puede suprimirse completamente. Puede ser ignorado, puede ser malinterpretado, puede ser rechazado por la propia mujer que lo experimenta si no tiene un marco de referencia para entenderlo, pero está ahí. Es como un río subterráneo que fluye independientemente de si alguien lo reconoce o no. En la teoría sintérgica que desarrollé, propongo que existe un campo de información que conecta todas las conciencias. Este campo no es metafórico, es una realidad física que mis experimentos con electroencefalografía intentaron documentar. Cuando dos personas entran en sincronía profunda, sus ondas cerebrales comienzan a mostrar patrones de coherencia que sugieren que están accediendo a la misma fuente de información. Es como si sus cerebros se sintonizaran en la misma frecuencia de radio y pudieran compartir contenidos sin necesidad de palabras. Las mujeres mayores de 45 años mostraban una facilidad natural para entrar en estos estados de sincronía. No necesitaban ejercicios especiales ni años de entrenamiento. Su sistema nervioso parecía estar configurado de tal forma que el acceso al campo sintérgico era más directo, más fluido. Y esto tiene implicaciones enormes. Significa que estas mujeres pueden funcionar como puntos de acceso, como nodos dentro de una red mayor de conciencia que la mayoría de la humanidad no percibe. Ahora, para que esto tenga sentido, necesito contarte lo que ocurrió unos años antes con una de las curanderas con las que trabajé en México. Se llamaba Doña Pachita, y cuando la conocí yo era un joven investigador lleno de escepticismo y arrogancia académica. Ella tenía más de 60 años y lo que presencié frente a mí desafió todo lo que yo creía saber sobre la realidad. Realizaba cirugías sin instrumentos, curaba enfermedades que la medicina había declarado terminales y percibía información sobre las personas que era imposible que supiera por medios convencionales. Al principio pensé que era charlatanería, que había una explicación racional que yo no estaba viendo, pero después de meses de observación, de mediciones, de intentar encontrar el truco, tuve que aceptar algo incómodo. Lo que ella hacía era real y no podía ser explicado con la ciencia que yo había aprendido en la universidad. Su respuesta cuando le preguntaba cómo lo hacía era siempre la misma. Empecé a ver de verdad cuando mi cuerpo dejó de sangrar, cuando la luna ya no me llamaba cada mes. Ahí se abrieron los ojos que están más adentro. Recuerdo una sesión específica que marcó un punto de quiebre en mi comprensión. Pachita estaba trabajando con una mujer que tenía un tumor abdominal que los médicos habían diagnosticado como inoperable. Yo estaba ahí con mi escepticismo intacto, observando cada movimiento buscando el engaño. Pachita cerró los ojos, colocó sus manos sobre el abdomen de la mujer y permaneció en silencio durante varios minutos. Luego abrió los ojos y describió con precisión quirúrgica la ubicación exacta del tumor, su tamaño aproximado y algo más inquietante. Dijo que ese tumor no era solo una masa física, sino la materialización de un dolor emocional que la mujer había cargado desde la infancia cuando había sido separada brutalmente de su madre. La mujer comenzó a llorar de inmediato. Confirmó que efectivamente había sido separada de su madre a los 6 años
y que nunca había procesado ese trauma. Pachita no tenía forma de saber esto por medios convencionales. Yo estaba ahí, había sido extremadamente cuidadoso en no darle ninguna información previa, y sin embargo ella había leído no solo la condición física, sino la historia emocional codificada en los tejidos de esa mujer. Me dijo después, con una sonrisa casi burlona, «Tú mides ondas con tus máquinas, yo leo ondas con mi cuerpo. Es lo mismo, solo que mis instrumentos están vivos». Pasé años intentando entender cómo Pachita y otras curanderas mayores podían hacer lo que hacían. Les hice pruebas, les conecté electrodos, medí sus campos electromagnéticos y lo que descubrí me dejó sin palabras. Cuando entraban en ese estado de percepción expandida, su campo cardíaco se amplificaba de manera dramática. El corazón humano genera un campo electromagnético que puede medirse a varios metros de distancia, pero en estas mujeres ese campo se intensificaba hasta 4 veces su valor normal. Y lo más extraordinario, ese campo comenzaba a mostrar patrones de coherencia que se sincronizaban con el campo de la persona que estaban tratando. Era como si sus corazones estuvieran comunicándose directamente, intercambiando información a un nivel que trascendía las palabras y los gestos. Pachita me explicó algo que entonces me pareció incomprensible, pero que ahora tiene todo el sentido. Me dijo que cuando una mujer deja de sangrar, su sangre ya no se va hacia afuera, sino que se queda adentro, nutriendo el espíritu en lugar de nutrir nuevas vidas. Esa sangre que ya no se derrama se convierte en poder, en visión, en capacidad de sanar. Obviamente no estaba hablando de fisiología literal, pero había una verdad metafórica profunda en sus palabras. La energía que durante décadas se canalizaba hacia la reproducción, ahora se redirigía hacia otras funciones de la conciencia. Esa frase me persiguió durante años. Los ojos que están más adentro, no lo entendí entonces, pero ahora sé a qué se refería. Cuando el ciclo reproductivo cesa, cuando el cuerpo femenino deja de estar sincronizado con los ritmos lunares mensuales, algo cambia en la forma en que la conciencia se relaciona con el tiempo y con el espacio. Es como si se liberara de una atadura temporal y pudiera comenzar a percibir patrones más amplios, ciclos más largos, conexiones que trascienden el momento presente. Doña Pachita me explicó algo más que tardé años en comprender completamente. Me dijo que durante los años de sangrado el cuerpo de la mujer está en conversación constante con la tierra, con la luna, con los ciclos de muerte y renacimiento. Esa conversación consume una enorme cantidad de energía vital. Cuando esa conversación termina, toda esa energía queda disponible para otras formas de percepción. Es como si el canal de comunicación cambiara de frecuencia. Ya no está sintonizado con los ritmos de creación física, sino con los ritmos de creación sutil, con las dimensiones no materiales de la existencia. Me mostró mujeres en su comunidad que después de los 50 años podían predecir el clima con semanas de anticipación, que sabían cuándo alguien iba a morir antes de que hubiera síntomas físicos, que podían localizar objetos perdidos o personas desaparecidas solo cerrando los ojos y dejando que las imágenes llegaran. Y todas ellas coincidían en lo mismo. Este poder llegó después de que sus cuerpos dejaron de sangrar. Hubo un caso particular que documenté con especial cuidado porque desafiaba toda lógica. Una mujer de 62 años en la comunidad de Pachita había comenzado a tener sueños recurrentes sobre una niña que no conocía. En los sueños, la niña estaba atrapada en un espacio oscuro llorando rodeada de agua. La mujer no sabía qué hacer con esa información, así que se lo contó a Pachita. 2 semanas después, en un pueblo a 120 kilómetros de distancia, una niña de 7 años desapareció. La familia estaba desesperada. Habían buscado por todas partes durante 3 días. Cuando la noticia llegó a la comunidad de Pachita, la mujer que había tenido los sueños sintió un escalofrío. Describió a la niña con detalles precisos sin haberla visto nunca. Dijo que estaba viva pero en peligro, cerca del agua, en un lugar oscuro y cerrado. Algunos hombres del pueblo decidieron seguir su indicación, aunque con escepticismo. Buscaron cerca de un antiguo pozo abandonado que había en las afueras del pueblo vecino. Encontraron a la niña en el fondo, con agua hasta la cintura, debilitada pero viva. Había caído ahí mientras jugaba y nadie había escuchado sus gritos. Cuando entrevisté a la mujer que tuvo los sueños, le pregunté cómo era posible que hubiera visto a una niña que no conocía en un lugar que nunca había visitado. Su respuesta fue simple y profunda. Después de que dejé de sangrar,
empecé a soñar con otras personas, como si mis sueños ya no fueran solo míos. A veces sueño cosas que le están pasando a alguien en otro lugar, y cuando despierto sé que es real, no es invención de mi mente. Documenté al menos 12 casos similares en un periodo de 2 años. Mujeres mayores de 45 años que reportaban sueños premonitorios, visiones sobre personas que no conocían, información que no tenían forma de saber por medios ordinarios, y cuando verificaba los hechos, descubría que en un porcentaje altísimo la información era precisa. No estoy hablando de vagas intuiciones que pueden interpretarse de múltiples maneras. Estoy hablando de datos concretos, nombres, lugares, situaciones específicas que luego se confirmaban. La ciencia materialista no tiene explicación para esto. Te dirían que es coincidencia, que estoy sesgando la muestra, que las personas recuerdan los aciertos y olvidan los errores. Pero yo llevaba registros meticulosos. Y lo que encontré fue un patrón innegable. Las mujeres en esta etapa de la vida estaban accediendo a información del campo sintérgico de una manera que desafiaba nuestra comprensión del espacio y del tiempo. Era como si sus mentes ya no estuvieran limitadas al aquí y ahora, sino que podían extenderse hacia otros lugares, otros momentos, otras conciencias. Las culturas ancestrales lo sabían. Por eso las mujeres menopáusicas eran las consejeras, las visionarias, las que interpretaban los sueños y leían las señales. No era romanticismo cultural, era reconocimiento de una capacidad neurológica real, pero ese conocimiento se perdió. Se enterró bajo siglos de patriarcado que necesitaba negar esa forma de poder porque no podía ser institucionalizada, controlada, comercializada. Te estoy revelando esto ahora porque creo que ha llegado el momento de que esta información vuelva a circular. Demasiadas mujeres están sufriendo innecesariamente, creyendo que algo está mal con ellas, cuando en realidad están atravesando una de las transformaciones más profundas que un ser humano puede experimentar. Están accediendo a un nivel de conciencia expandida que la mayoría de las personas persigue durante toda su vida a través de meditación, plantas sagradas o prácticas espirituales intensas, y ellas lo están logrando de forma natural, como un regalo biológico que emerge en el momento preciso, pero hay un obstáculo enorme. Si tú misma no reconoces este poder, si lo interpretas como debilidad, como síntoma, como problema a resolver, entonces lo desperdiciarás. Te medicarás para suprimirlo, te distraerás para no sentirlo, te convencerás de que no es real y la oportunidad se perderá. Porque este poder no permanece activo para siempre si no lo cultivas. Es como un músculo que necesita ejercitarse o se atrofia, ¿no? Déjame explicarte qué puedes hacer concretamente si eres una mujer en esta etapa o si quieres prepararte para cuando llegue. Primero, necesitas cambiar radicalmente tu narrativa interna sobre lo que significa envejecer. Mientras sigas creyendo que estás perdiendo valor, tu sistema nervioso interpretará cada cambio como una amenaza y se cerrará. Pero si empiezas a comprender que estás entrando en una fase de poder perceptual aumentado, tu neurología responderá de manera completamente diferente. La conciencia sigue a la intención. Segundo, empieza a confiar en tu intuición sin necesidad de justificación racional. La mente analítica está sobrevalorada en nuestra cultura. Te han enseñado que si no puedes explicar algo lógicamente, entonces no es válido. Pero la intuición opera en un nivel más profundo que la lógica. Es acceso directo al campo de información. Cuando sientas un saber que no puedes explicar, no lo descartes, anótalo, obsérvalo, verifica si se cumple. Con el tiempo comprobarás que tu índice de aciertos es demasiado alto como para ser casualidad. Desarrolla un diario específico para esto. No un diario convencional donde escribes tus pensamientos, sino un registro de percepciones. Cada vez que tengas una sensación, una corazonada, un presentimiento, escríbelo con fecha y hora. Describe qué sentiste, dónde lo sentiste en el cuerpo, qué pensamientos o imágenes lo acompañaron. Luego, cuando el evento se confirme o se desmienta, vuelve y anótalo. Este ejercicio sirve dos propósitos. Primero, entrena tu atención para reconocer las señales sutiles que tu sistema nervioso está captando. Segundo, te proporciona evidencia objetiva de que tu percepción está accediendo a información real, no imaginaria. Con los meses verás patrones. Aprenderás a distinguir entre ansiedad proyectiva y percepción genuina del campo. Notarás que ciertas sensaciones corporales específicas están asociadas con información precisa. Practica la exploración corporal consciente. Cada mañana, antes de levantarte,
Dedica 10 minutos a escanear tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, pero no solo notes sensaciones físicas. Pregúntate qué información está llegando a través de cada zona. El abdomen suele captar información sobre situaciones emocionales en tu entorno cercano. El pecho procesa información sobre relaciones y vínculos. La garganta detecta verdades no dichas. La frente percibe patrones energéticos más amplios. No estoy hablando de chakras en sentido esotérico, sino de zonas del cuerpo que tienen densidades específicas de receptores nerviosos y que tu sistema nervioso ha aprendido a usar como antenas para diferentes tipos de información del campo. Tercero, protege tu energía de las personas y situaciones que te drenan. A esta edad tu sensibilidad energética está en su punto máximo, lo que significa que absorbes el campo emocional de los demás con mayor facilidad. Eso puede ser agotador si no aprendes a establecer límites claros. Cuando sientas que una persona o un lugar te está vaciando, aléjate sin culpa. No necesitas explicaciones ni justificaciones. Tu bienestar energético es sagrado. Aprende a identificar las señales específicas del agotamiento energético, porque son diferentes del cansancio físico normal. El agotamiento energético se siente como un vaciamiento interno, una sensación de estar hueca, una niebla mental que no se disipa con el descanso. Puede venir acompañado de dolor de cabeza en la nuca, tensión en los hombros o una sensación de peso en el pecho. Cuando notes estos síntomas, hazte esta pregunta: ¿con quién he estado o en qué lugar he estado recientemente? Muy probablemente identificarás un patrón. Hay personas cuya sola presencia te drena porque están operando en frecuencias muy caóticas o densas. No es que sean malas personas, simplemente su campo está en un estado que absorbe energía de los campos más coherentes a su alrededor. Una vez que identifiques estas fuentes, establece límites firmes, reduce el tiempo de exposición. Si tienes que interactuar, hazlo conscientemente, manteniendo tu atención en tu centro, en tu respiración, en lugar de dejarte absorber por su campo. Cuarto, busca la compañía de otras mujeres en tu misma etapa. Cuando dos o más mujeres con esta capacidad perceptual activada se reúnen, el efecto se amplifica exponencialmente. He medido esto en el laboratorio. Los campos electromagnéticos de sus corazones entran en resonancia, sus ondas cerebrales se sincronizan y el nivel de coherencia grupal alcanza valores que solo había visto en comunidades de monjes tibetanos. No subestimes el poder de un círculo de mujeres conscientes de su propia capacidad. Déjame darte un ejemplo concreto de lo que observé. Reuní a 5 mujeres entre 50 y 60 años que no se conocían entre sí. Las senté en círculo y les pedí que simplemente respiraran juntas durante 20 minutos sin hablar, sin ninguna instrucción adicional. Mientras tanto, medía sus patrones cerebrales con electroencefalografía. En los primeros 5 minutos, cada una mostraba su patrón individual característico. Pero alrededor del minuto 7, algo extraordinario comenzó a suceder. Sus ondas cerebrales empezaron a sincronizarse. No estaban haciendo nada especial, solo estaban presentes juntas, pero sus cerebros comenzaron a latir al unísono como si fueran uno solo. Al minuto 15, la coherencia era casi total. Y lo más fascinante, cuando les pregunté después qué habían experimentado, todas reportaron sensaciones similares. Calor en el pecho, una sensación de conexión profunda. Algunas vieron las mismas imágenes mentales. Una dijo haber sentido el dolor en la rodilla de otra sin que se lo hubieran mencionado. Esto no es misticismo vacío, es neurología documentada que muestra cómo la conciencia femenina madura tiene una capacidad innata de entrar en estados de coherencia colectiva. Repetí este experimento con grupos de diferentes composiciones. Cuando reunía a mujeres jóvenes en las mismas condiciones, la sincronización ocurría, pero era más débil y tardaba el doble de tiempo en establecerse. Cuando mezclaba hombres y mujeres de diferentes edades, la coherencia era irregular, fragmentada. Pero cuando el círculo consistía únicamente en mujeres mayores de 45 años, la sincronización era rápida, profunda y sostenida. Era como si existiera una frecuencia natural común a la que todas podían acceder sin esfuerzo. En uno de estos experimentos ocurrió algo que no puedo explicar completamente, pero que tengo documentado. Después de 15 minutos de respiración sincronizada, una de las mujeres comenzó a llorar silenciosamente. Cuando terminó la sesión y le pregunté qué había pasado, dijo que había sentido el dolor de otra mujer en el círculo, un dolor antiguo relacionado con la pérdida de un hijo.
La mujer a la que se refería palideció y confirmó que efectivamente había perdido un hijo 20 años atrás y que nunca lo había mencionado a nadie en el grupo. ¿Cómo podía una mujer percibir el trauma no resuelto de otra sin ninguna información previa? La única explicación que encuentro es que en ese estado de coherencia profunda, los límites entre las conciencias individuales se vuelven porosos y la información fluye entre ellas. Esto tiene implicaciones prácticas enormes. Significa que cuando mujeres en esta etapa se reúnen con intención consciente, no solo se apoyan emocionalmente, están creando un campo unificado de percepción que amplifica las capacidades individuales. Cada mujer en el círculo se vuelve más perceptiva, más intuitiva, más conectada con el campo sintérgico. Es como si cada una actuara como amplificador de las demás. Y este efecto no se limita a la duración de la reunión. Las participantes reportaban que en los días siguientes su sensibilidad se mantenía elevada, como si el círculo hubiera recalibrado permanentemente su sistema nervioso a una frecuencia superior. Y aquí viene lo que realmente quiero que comprendas. Este poder del que estoy hablando no es solo para beneficio personal. Es un poder que puede transformar comunidades enteras. Cuando una mujer con percepción expandida está presente en una familia, en un grupo de trabajo, en una comunidad, actúa como un campo estabilizador. Puede detectar conflictos antes de que exploten, puede percibir necesidades no expresadas, puede facilitar sanaciones simplemente estando presente con conciencia plena. Es como tener a alguien que puede leer el campo energético colectivo y ayudar a restaurar el equilibrio. Por eso las sociedades tradicionales valoraban tanto a las ancianas. No era por respeto abstracto a la edad, era por función concreta. Estas mujeres eran el sistema inmunológico social, las que mantenían la salud del campo colectivo, pero para ejercer esa función necesitas algo fundamental: desapego. Y aquí está uno de los regalos más grandes de esta etapa de la vida. Cuando ya no necesitas la aprobación externa, cuando ya no estás compitiendo por atención o validación, cuando ya no te importa lo que piensen de ti, entonces puedes decir la verdad sin filtros. Puedes señalar lo que nadie más se atreve a nombrar. Puedes ser la voz que desarma el autoengaño colectivo. Eso es peligroso para cualquier sistema basado en mentiras. Por eso se te silencia, se te margina, se te hace sentir irrelevante, porque tu irrelevancia en el sistema es directamente proporcional a tu poder real. Cuanto más te ignoran, más temen lo que puedes ver. Y déjame ser aún más específico sobre cómo opera este mecanismo de supresión. No es una conspiración consciente orquestada desde una sala oscura por hombres poderosos. Es algo mucho más insidioso, es una estructura cultural que se autoperpetúa. Cada generación transmite a la siguiente los mismos prejuicios sobre el envejecimiento femenino sin cuestionar de dónde vienen ni a quién benefician. Las propias mujeres jóvenes, condicionadas por la cultura, miran con lástima o indiferencia a las mujeres mayores, sin darse cuenta de que están mirando su propio futuro y rechazando el poder que algún día será suyo. La industria del entretenimiento juega un papel crucial en esto. ¿Cuántas películas, series o novelas presentan a mujeres mayores de 50 años como protagonistas poderosas, sabias, sexualmente activas, emocionalmente complejas? Son contadas con los dedos de una mano. La representación estándar es la madre abnegada, la abuela tierna, la loca del pueblo o directamente la ausencia, la invisibilidad total. Cuando una mujer mayor aparece en pantalla con poder, casi siempre es como villana, como bruja literal o metafórica, reforzando el mensaje subliminal de que el poder femenino maduro es algo amenazante, perverso, antinatural. Analiza la publicidad. Los productos de belleza prometen que lucirás 10 años más joven, como si la juventud fuera el único estado deseable de existencia. Los suplementos te ofrecen revertir el envejecimiento, como si envejecer fuera una enfermedad en lugar de una evolución. La cirugía estética te vende la posibilidad de borrarte las marcas del tiempo, como si esas marcas fueran errores en lugar de mapas de todo lo que has vivido y aprendido. Y detrás de cada uno de esos mensajes está la premisa implícita: tu valor disminuye con cada año que pasa. Debes luchar contra el tiempo, debes esconder tu edad, debes avergonzarte de lo que naturalmente te está ocurriendo. Pero ¿qué pasaría si en lugar de combatir el proceso, lo honraras?
¿Qué pasaría si cada arruga fuera celebrada como evidencia de sabiduría ganada? ¿Qué pasaría si el cabello gris fuera visto como una corona de experiencia en lugar de un signo de deterioro? ¿Qué pasaría si el cuerpo que cambia fuera reconocido como un cuerpo que se está refinando para funciones superiores de conciencia? La industria entera del antienvejecimiento colapsaría. Miles de millones de dólares dejarían de fluir hacia productos y procedimientos innecesarios. Y más importante aún, millones de mujeres dejarían de desperdiciar su energía vital en una batalla perdida contra el tiempo y comenzarían a invertir esa energía en desarrollar las capacidades extraordinarias que están emergiendo en ellas. Hay otro nivel de supresión que opera en el ámbito médico. Cuando una mujer llega a consulta reportando los síntomas típicos de la perimenopausia o menopausia, el protocolo estándar es medicalizar el proceso. Terapia de reemplazo hormonal, antidepresivos, ansiolíticos. La premisa es que hay algo mal que necesita ser corregido, que el cuerpo está fallando y necesita intervención química para volver a un estado previo. Raramente se le pregunta a la mujer qué está experimentando a nivel perceptual, emocional, espiritual. Raramente se explora la posibilidad de que los cambios que está atravesando sean parte de una transformación natural hacia un estado superior de funcionamiento. He hablado con médicos que admiten en privado que la mayoría de las mujeres que tratan por síntomas menopáusicos no tienen ninguna patología orgánica real. Lo que tienen es una falta de preparación cultural y psicológica para entender lo que les está ocurriendo. Están experimentando cambios profundos sin un marco de referencia que les permita integrarlos, y en lugar de proporcionarles ese marco, en lugar de educarlas sobre las capacidades que están emergiendo, el sistema médico les ofrece píldoras para suprimir los síntomas y mantenerlas funcionando según los parámetros del mundo que las rodea. Imagina si en lugar de eso, cada mujer que entrara en esta etapa recibiera información sobre lo que realmente está ocurriendo en su neurología, sobre las capacidades perceptuales que están activándose, sobre las prácticas que pueden facilitar esta transición en lugar de suprimirla. Imagina si hubiera círculos de mujeres en cada comunidad donde las que ya pasaron por el proceso guiaran a las que recién comienzan. Imagina si la menopausia fuera celebrada como una iniciación sagrada en lugar de ser tratada como una enfermedad vergonzosa. Toda nuestra sociedad cambiaría, porque tendríamos millones de mujeres operando desde un nivel de conciencia expandida, percibiendo verdades que ahora permanecen ocultas, señalando mentiras que ahora pasan desapercibidas. Ahora bien, algunos sostienen que este fenómeno no es exclusivo de las mujeres, que los hombres también experimentan cambios perceptuales con la edad, y es cierto, hasta cierto punto, hay hombres mayores que desarrollan sabiduría y percepción profunda, pero lo que he observado es que en los hombres este proceso es menos automático, requiere más trabajo consciente, más desmantelamiento intencional del ego. En las mujeres parece ser un proceso más biológicamente integrado, facilitado por los cambios hormonales que literalmente transforman la química cerebral. No puedo probarlo de manera definitiva porque la investigación sobre este tema es escasa y sesgada, pero mi hipótesis es que la naturaleza diseñó este mecanismo específicamente en la biología femenina como una forma de equilibrio evolutivo. Durante los años reproductivos, la atención femenina está enfocada en la creación y preservación de la vida. Después, esa misma energía se redirige hacia la percepción y el mantenimiento del orden cósmico. Es un diseño perfecto si lo miras desde la perspectiva del campo sintérgico, pero la cultura moderna ha roto este ciclo. Ha convertido el envejecimiento en una patología, la menopausia en una enfermedad y la sabiduría femenina en un anacronismo. Y el resultado es una sociedad profundamente desequilibrada, donde se descarta sistemáticamente a quienes tienen mayor capacidad de percibir la verdad y mantener la coherencia colectiva. Te voy a contar algo que nunca compartí públicamente. Poco antes de mi desaparición, estaba trabajando en un proyecto que investigaba precisamente esto. Había reunido a un grupo de mujeres mayores de 50 años que reportaban experiencias perceptuales extraordinarias. Quería documentar científicamente lo que estaba ocurriendo en sus cerebros, en sus campos electromagnéticos, en su interacción con el campo sintérgico. Los datos preliminares eran tan impactantes
que sabía que iban a cambiar paradigmas completos, pero nunca llegué a publicar esos resultados. Y a veces me pregunto si eso tuvo algo que ver con mi desaparición. Había información ahí que era demasiado disruptiva, que amenazaba demasiados intereses, no solo la industria farmacéutica que medica la menopausia como si fuera una enfermedad, sino estructuras de poder mucho más profundas que se benefician de mantener a la mitad de la población en un estado de inseguridad y desvaloración. Lo que quiero decirte es esto: si eres una mujer que está experimentando estos cambios, no estás sola y no estás loca. Lo que sientes es real. Tu percepción se está refinando, tu conexión con dimensiones sutiles de la realidad se está intensificando, tu capacidad de discernimiento se está volviendo casi sobrenatural. Eso no es pérdida, es ganancia. Eso no es declive, es ascenso. Pero solo si lo reconoces y lo honras. Y si conoces a mujeres en esta etapa, por favor escúchalas. Cuando una mujer de más de 45 años te dice que siente algo, que percibe algo, que intuye algo, tómala en serio. No la descartes como emocional o irracional. Reconoce que probablemente está accediendo a información del campo que tú no puedes percibir todavía. Hay una razón por la que las culturas antiguas consultaban a las ancianas antes de tomar decisiones importantes. Sabían algo que nosotros hemos olvidado. Lo que te estoy diciendo hoy puede sonar radical, incluso inverosímil. La ciencia oficial no respalda completamente estas ideas, aunque cada vez hay más investigación sobre neuroplasticidad en la edad adulta, sobre cambios positivos en la cognición femenina posmenopáusica, sobre la relación entre hormonas y percepción. Pero la mayor parte de mi comprensión viene de la observación directa, de los datos que recogí en mi laboratorio, de las conversaciones con mujeres que estaban viviendo estas experiencias. No necesitas creerme ciegamente. Lo único que te pido es que observes. Si eres mujer, observa tu propio proceso. Si conoces mujeres en esta etapa, obsérvalas sin prejuicio. Nota la claridad con la que perciben situaciones complejas. Nota cómo pueden leer a las personas con una precisión inquietante. Nota cómo su presencia puede cambiar la energía de una habitación. Y entonces pregúntate si realmente estamos ante un declive o ante una transformación hacia una forma superior de conciencia. Hay señales específicas que puedes buscar si quieres verificar esto por ti mismo. Observa cómo las mujeres en esta etapa reaccionan ante situaciones sociales complejas. Nota cómo pueden identificar tensiones no expresadas en un grupo, cómo perciben alianzas ocultas, cómo detectan cuando alguien está fingiendo. Presta atención a sus primeras impresiones sobre personas nuevas y verifica con el tiempo si sus lecturas iniciales fueron precisas. En mi experiencia, lo son en más del 80% de los casos. Observa también su relación con los sueños. Muchas mujeres en esta etapa reportan que sus sueños se vuelven más vívidos, más simbólicos, más proféticos. No son solo procesamiento aleatorio de información del día, son mensajes, advertencias, intuiciones que emergen durante el sueño cuando la mente consciente se relaja y permite que la información del campo sintérgico fluya sin filtros. Si conoces a una mujer mayor de 45 años que te cuenta un sueño que tuvo sobre ti o sobre una situación que te concierne, no lo descartes como fantasía. Hay una probabilidad alta de que esté captando información real sobre patrones energéticos que están desarrollándose en tu vida. Fíjate en cómo estas mujeres interactúan con espacios físicos. Muchas desarrollan una sensibilidad especial a la energía de los lugares. Entran a una casa e inmediatamente pueden decir si ahí hay armonía o conflicto, si el espacio está cargado de emociones densas o si tiene una calidad limpia. Esto no es superstición, es percepción electromagnética refinada. Los espacios retienen las frecuencias emocionales de lo que ocurre en ellos, y estas mujeres han desarrollado la capacidad de leerlas. Otra señal: observa cómo responden a las noticias y eventos mundiales. Mientras otros se quedan en el nivel superficial de la narrativa oficial, estas mujeres frecuentemente perciben las corrientes más profundas, las motivaciones ocultas, las agendas no declaradas. Pueden parecer cínicas o desconfiadas, pero en realidad están viendo capas de la realidad que otros no perciben. Si una mujer en esta etapa te dice que algo no le cuadra en una historia oficial, vale la pena investigar más profundamente.
Probablemente está captando incongruencias en el campo de información que su sistema nervioso procesa, pero que su mente consciente no puede articular completamente en lenguaje racional. La realidad es que vivimos en una sociedad que tiene terror al poder femenino maduro, porque es un poder que no se puede comprar, no se puede controlar, no se puede manipular fácilmente. Es un poder que viene de la conexión directa con algo más grande, con el campo de información universal, con la sabiduría que trasciende el conocimiento intelectual, y ese tipo de poder es extremadamente amenazante para estructuras que se sostienen sobre el control y la manipulación. Por eso se te dice que eres invisible, para que tú misma te creas invisible y no ejerzas ese poder. Por eso se te bombardea con mensajes sobre pérdida y declive, para que te enfoques en recuperar el pasado en lugar de habitar plenamente el presente. Por eso se patologiza tu experiencia, para que busques soluciones médicas a lo que en realidad es una iniciación espiritual, pero cada vez más mujeres están despertando a esta verdad, están rechazando la narrativa de la invisibilidad y están reclamando su poder. Están formando círculos, están compartiendo experiencias, están validando mutuamente lo que perciben, y eso está comenzando a cambiar el campo colectivo, porque cuando suficientes mujeres conscientes de su capacidad se reúnen, crean un campo de coherencia tan poderoso que puede influir en toda una comunidad, una ciudad, incluso una nación. Lo que estamos presenciando ahora es el inicio de algo que podría transformar completamente nuestra sociedad, un resurgimiento del poder femenino maduro que había sido suprimido durante siglos. Y no es casualidad que esté ocurriendo ahora, en un momento en que la humanidad enfrenta crisis existenciales que requieren precisamente las capacidades que estas mujeres están desarrollando: percepción profunda, intuición precisa, capacidad de ver patrones complejos, conexión con algo más grande que el ego individual. Piensa en los problemas que enfrentamos como especie en este momento: crisis climática, colapso de ecosistemas, polarización social extrema, desinformación masiva, desconexión entre lo que decimos y lo que hacemos. Todos estos problemas comparten algo en común: son crisis de percepción. No vemos las consecuencias de nuestras acciones hasta que es demasiado tarde. No percibimos las conexiones entre fenómenos que parecen separados. No captamos las señales tempranas de los sistemas que se están desintegrando. Operamos desde una conciencia fragmentada que solo puede procesar pedazos aislados de información sin captar el patrón completo. Y justo en este momento crítico emerge naturalmente un segmento de la población con capacidad aumentada para percibir patrones complejos, para detectar mentiras sistémicas, para intuir las consecuencias antes de que se materialicen. ¿Es coincidencia? No lo creo. Creo que es una respuesta evolutiva de la especie. Cuando un sistema está en crisis, la naturaleza activa mecanismos de corrección, y uno de esos mecanismos es la activación de la percepción expandida en aquellos que tienen la neurología preparada para recibirla. Las mujeres mayores de 45 años no solo están experimentando un cambio personal, están siendo activadas como antenas receptoras de información que el colectivo necesita, pero que la mayoría no puede percibir todavía. Son como canarios en la mina de carbón, pero en lugar de detectar gases tóxicos, están detectando mentiras tóxicas, narrativas disfuncionales, caminos que conducen al desastre. Si les prestáramos atención, si valoráramos su percepción en lugar de descartarla, podríamos evitar errores catastróficos. Déjame darte un ejemplo concreto. Entrevisté a una mujer de 53 años que trabajaba en una empresa grande. En las reuniones ejecutivas, ella frecuentemente tenía sensaciones físicas intensas cuando se discutían ciertos proyectos o estrategias. Un proyecto en particular le producía náuseas cada vez que se mencionaba, aunque en papel parecía perfecto: buenas proyecciones financieras, aprobación unánime del equipo directivo, inversores entusiasmados. Ella intentó expresar sus reservas, pero no tenía argumentos racionales, solo una certeza visceral de que algo estaba mal. Por supuesto, fue ignorada. Le dijeron que estaba siendo emocional, que dejara los números hablar. El proyecto siguió adelante. 18 meses después, colapsó espectacularmente, perdiendo millones de dólares. Resultó que las proyecciones estaban basadas en datos manipulados, algo que nadie había detectado en los análisis formales, pero que el sistema nervioso de esta mujer había captado
en las microexpresiones y el lenguaje corporal de quienes presentaban los números. Este patrón se repite constantemente. Mujeres en esta etapa perciben información crucial que los análisis racionales pasan por alto, pero son sistemáticamente desestimadas, y luego, cuando los eventos confirman sus intuiciones, se las olvida, se las minimiza, se las atribuye a suerte. No se reconoce que estaban accediendo a una forma de conocimiento que nuestra cultura no valida, pero que es extremadamente precisa. Escribe en los comentarios si alguna vez has tenido una intuición fuerte sobre algo, fuiste ignorada o descartada y luego resultó que tenías razón. Quiero leer esas experiencias porque confirman lo que mis investigaciones mostraron. Este conocimiento intuitivo es real y es sistemáticamente suprimido. Si todo lo que he descubierto es cierto, entonces las mujeres de más de 45 años no solo tienen un poder oculto, tienen el poder que la humanidad necesita desesperadamente en este momento. Un poder que puede restaurar equilibrio donde hay caos, que puede percibir verdad donde hay engaño, que puede mantener coherencia donde hay fragmentación, y la pregunta no es si ese poder existe. Mis mediciones lo confirmaron una y otra vez. La pregunta es si vamos a permitir que siga siendo ocultado, suprimido, desvalorizado, o si finalmente vamos a reconocerlo, honrarlo e integrarlo en el tejido de nuestra cultura, porque de esa decisión depende mucho más de lo que imaginas. Depende nuestra capacidad colectiva de navegar los tiempos complejos que vienen. Hoy has visto apenas una fracción de lo que descubrí sobre esto. Lo verdaderamente extraordinario viene cuando empiezas a aplicar estas ideas a tu propia vida, cuando comienzas a observar con nuevos ojos a las mujeres maduras que te rodean, cuando dejas de comprar la narrativa cultural del declive y empiezas a buscar las señales del despertar. Porque está ocurriendo ahora mismo en millones de mujeres alrededor del mundo que están descubriendo que lo que pensaban que era el final es en realidad el comienzo de algo mucho más grande. En otra ocasión te contaré sobre el experimento específico que realicé con círculos de mujeres y cómo sus campos electromagnéticos creaban patrones de coherencia que podían medirse a metros de distancia. Te hablaré de las prácticas concretas que pueden acelerar este despertar perceptual y de por qué la sociedad tiene tanto miedo de que esta información se difunda masivamente. Hay mucho más que necesitas saber, y cada pieza del rompecabezas te acercará más a comprender la verdadera naturaleza de la conciencia y el poder que todos llevamos dentro, pero que en las mujeres maduras florece con una intensidad particular. Por ahora, llévate esto. Si la sociedad te dice que eres invisible, es porque tiene miedo de que uses tu visión. Si te dice que tu tiempo pasó, es porque teme el poder de tu tiempo presente. Si te dice que debes volver a ser joven, es porque no quiere que descubras lo que se vuelve cuando se madura de verdad. No permitas que te roben este poder diciéndote